Hola, soy Denise Salas y este es tu podcast Reinventarse y Emprender. El objetivo de este podcast es el de presentarte historias de vida inspiradoras, darte herramientas e información que te animarán a dar el primer paso para realizar ese proyecto que has estado posponiendo por mucho tiempo. Acompáñanos. Hola amigos del podcast, estoy muy contenta de lanzar esta tercera temporada en un 8 de marzo donde se celebra el Día Internacional de la Mujer bajo el lema Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Tuve la grata oportunidad de haber entrevistado a Andrea Guzmán Mesa. Ella es doctora en astrofísica de la Universidad de Berna en Suiza. También ella se especializa en estudiar e investigar los planetas fuera del sistema solar. Y simplemente un astrofísico es un científico, es un investigador científico que ya sea de forma teórica o experimental estudia los procesos físicos que se dan en los astros. Andrea es embajadora de One Young World, que es una organización que capacita y ayuda al desarrollo de jóvenes líderes para construir un futuro justo y sostenible para todos. También obtuvo el premio de Techfluencer de Global 2022 por promover la participación de niñas y mujeres en áreas STEM, usando el poder de las redes sociales. Acompáñanos. Hola, bienvenidos a la tercera temporada del podcast. Hoy tenemos como invitada a Andrea Guzmán Mesa. Ella acaba de terminar su PhD en astrofísica y sobre todo apoya y promociona las carreras en STEM. Es así que ella crea un movimiento para promocionar a las mujeres científicas. Este movimiento lo hace en Twitter y por 3 días es trending topic. Gracias a ello, ella gana el premio Women That Build Awards del 2022. Si lo traducimos sería premio para las mujeres que construyen. Y este premio fue otorgado en la categoría de Techfluencer. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida al podcast. Hola, Denise, muchas gracias por la invitación y muy bien, muy feliz de acompañarte en este podcast. Quería agradecerte por darnos este tiempo para conocerte más y también para conocer estos proyectos que tienes, cómo apoyas a las mujeres en STEM, que es que realmente tenemos que trabajar mucho en ello, ya que, bueno, esta mañana veía en LinkedIn que decía que al paso que vamos, vamos a tardar como 300 años en llegar a la igualdad de género y por ello no vamos a poder obtener o alcanzar tampoco los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué opinas de eso? Sí, es verdad. Yo de hecho hacía parte de una fundación que se llama Falling Walls y en uno de los entrenamientos que tuvimos hablábamos con la directora de la fundación Elsevier y nos contaban que ellos hicieron todo un estudio sobre los SDGs, sobre las metas de desarrollo sostenible y cómo si no teníamos en mente, digamos, el factor de género, la equidad de género en todos ellos, iba a ser imposible hacer algún avance en una de estas, en estas metas, ¿no? Y obviamente pues la ciencia en ese sentido no está de más. También se ve obviamente afectada por estas estadísticas y es verdad. Exacto. Pero bueno, nos hemos saltado un poquito y queremos saber quién es esa persona detrás de todos estos movimientos, qué siente, qué piensa, qué la motiva. Cuéntanos, ¿quién es Andrea Guzmán? Wow, ¿quién es Andrea? Esa es una pregunta muy profunda, pero Sí. como tú decías, pues justamente hace 2 días recibí mi diploma ya de astrofísica, un doctorado. Soy doctora en astrofísica, Felicidades. gracias. Y bueno, yo soy colombiana, nací en Bogotá y desde que estuve en el colegio, digamos que me interesaban mucho las cosas que tuvieran que ver con ciencia, pero también con la comunicación. Y creo que siempre me estuve como moviendo en esos 2 ámbitos. Y fue al finales de mi secundaria que me empezó a interesar la astronomía. Y gracias a la invitación de una colombiana que trabajaba en ese momento, trabajaba en la NASA, nos invitó al club de astronomía al que yo pertenecía y fuimos a la NASA y cuando volví
dije, no, pues esto es lo que yo quiero hacer. Wow. Pero me di cuenta que no había astronomía, no había un pregrado en astronomía en Colombia. Wow. Y yo apenas tenía 16 años, hasta ahorita estaba empezando un pregrado en otra ciudad, en Medellín. Pero bueno, nada, yo decidí estudiar lenguas. Bueno, y me presenté a la carrera de lenguas modernas, pero al mismo tiempo me ofrecieron una beca para estudiar matemática pura por el En examen Colombia. en Colombia, En en Colombia. Colombia. Ah, ok. Entonces dije, Ujú. bueno, la matemática pura capaz estaba más cercana a la astronomía Sí, que sí, las sí. lenguas modernas. Ujú, Acepté estudiar matemática, entonces soy matemática y luego hice una maestría en Erasmus Mundus, me vine a ujú. Europa y estudié en 3 universidades, en la Universidad de Innsbruck en Austria, en la Universidad de Roma Tor Vergata en Italia y en la Universidad de Göttingen en Alemania. Entonces ahí me gradué de Exacto. maestra en astronomía y astrofísica y ya luego pues, terminé mi doctorado. Ujú, Pero digamos que algo que siempre ha estado como en el núcleo de mi trabajo ha sido cómo promocionar, como tú decías, ¿no? Como las ujú. carreras STEM o motivar a que más niñas mujeres se animen a estudiar. Y pues durante mi doctorado especialmente estuve promocionando mucho lo que tenía que ver con mujeres en la ciencia, sobre todo mujeres Ujú. en la astronomía en Colombia. Y pues bueno, nada, eso es un poquito Andrea Guzmán desde su parte académica. Exacto, Um, exacto. Pero cuéntame, ¿tú tuviste algún referente que te inspiró, algún role model que tú pudiste decir, ah, mira, realmente quiero ser como ella o no sé si tuviste alguien en tu vida sí, que te motivó, te inspiró para justamente sí. escoger este camino? Sí, fue una historia, de hecho fui con mi mejor amiga, me acuerdo tanto a un museo de Ujú. ciencia ahí en Bogotá y no teníamos plata para comer, para entrar Ah, al ok. museo y entonces nos fuimos a comer un helado al centro comercial de al lado y había una revista en este sitio donde en la Ujú, portada había una colombiana que decía colombiana, la NASA. Y ujú. en ese momento las dos estábamos en el club de astronomía. Yo me acuerdo que le decía yo a mi mejor amigo, ay, yo quiero ser como ella cuando sea grande. Entonces llegué a mi casa y le escribí un correo. La busqué en internet y le escribí un Wow. correo a esta Ujú, colombiana y le dije, bueno, que yo quería ser astrónoma, que estaba terminando mi colegio. Y mi ujú. mamá me acuerdo que me decía, ay, pero esa gente tan importante por allá en Estados Unidos, en la NASA, ¿que le va a Ujú. responder? Y no, efectivamente me respondió. Y me Wow. respondió, me dijo Ujú. que siguiera como mi camino en las estrellas, que si me quería convertir en astrónoma tenía que estudiar inglés, tenía que estudiar una carrera en ciencias. Wow. Y digamos que desde ese momento ella se convierte como en mi mentora Ujú. Y te y va eso me guiando. cambió, claro, y entonces eso me cambia totalmente todo el panorama Qué lindo. de una chica que apenas estaba terminando el colegio en un Ujú, barrio del suroccidente de Bogotá, de estrato de medio, digamos, ujú. a decir, oiga, no, yo sí puedo estudiar ciencias, hay otra colombiana en la NASA, yo puedo ser Ujú. astrónoma, y yo creo que ese fue mi primer role model en la ciencia. Eso es súper importante, ¿no? Tal vez tener un referente, ver que alguien ya ha seguido ese camino y que te puede dar una mano. Todas las personas pueden ser, como se dice, alcanzadas o podemos escribirles y podemos tener un retorno, ¿cómo se dice? Un retorno, una respuesta. O Sí, sea, que nunca tengamos miedo de dar ese primer paso, no sé, nunca, no vamos a sí. perder nada, ¿no es cierto? Además que yo siempre digo que uno no se convierte en lo que no ve, entonces tener referentes de otras mujeres y no solamente mujeres, Ujú, pero mujeres que luzcan como nosotras, ¿no? Que sean latinas, ujú, que hayan claro, pasado, que vengan de una situación económica similar. Yo creo que esos son los referentes que hay que mostrar para decir, oiga, sí, sí se puede, pero más de eso también es como qué recursos tenemos para poderlo hacer y yo creo que eso para claro. mí fue el cambio. Qué maravilla. ¿Cuándo decides y por qué decides dejar Colombia? Bueno, yo creo que no todos los que nos vamos de Colombia lo hacemos Ujú, porque queremos dejar Colombia, es simplemente porque no encontramos, digamos, los recursos o las carreras que queremos estudiar. Y infortunadamente Colombia es un país que todavía no ha entendido que la ciencia también puede ser parte como de su proyecto económico, industrial, entre otras cosas, ¿no? Y claro, yo quería estudiar astronomía, como te decía, en ese momento sí. solamente se estaba abriendo un pregrado en la Universidad de Medellín, termino yo la carrera de matemáticas y bueno, dije, bueno, que si es esto lo que quiero estudiar, tengo que salir porque tengo que tener acceso claramente a recursos de investigación, recursos Ujú, para observar con telescopios, recursos para ir a conferencias
Y esta Exacto. beca que encuentro, básicamente me daban toda la beca para, para estudiar, o sea, me cubría absolutamente todo. Mi Ujú, seguro médico, dinero para conferencias, entre otras cosas, y pocas maestrías tienen esto, de hecho. En ujú. Europa la educación es gratuita, pero las becas para mantenerse pues realmente son muy escasas y las Erasmus Mundus eran o son unas de las pocas que tienen estos Ujú, recursos y son muy competitivas. Entonces tomé la decisión, yo terminé el pregrado, me quedé un año trabajando en Colombia, yo trabajé para el Planetario de Bogotá, ujú, en el entremedio y ahorré. Y bueno, cuando ya me aceptaron a este programa de maestría, claro. dije, no, pues me voy. O sea, realmente la perspectiva que tenía de formar una carrera y un proyecto de vida alrededor de la ciencia lo veíamos puntualmente en Europa o en el exterior que en Colombia, tristemente. Claro, Y esta es la misma historia para muchos de los cerebros fugados del exacto. país y de Latinoamérica, seguramente. Sí, tienes mucha razón. Justamente, ¿cómo te enteraste de estas becas? O sea, ¿a dónde recurriste? ¿Fue por medio de la universidad o fue el gobierno que ofrece estas becas? ¿Es muy difícil aplicar o tener acceso a estas becas, según tu experiencia? Yo creo que el problema de las becas es que no sabemos dónde ir a buscar ese Buscarlas. tipo Exacto. de recursos. O sea, por donde yo me Ujú, siento, no sé inglés, digamos, y quiero salir del país o tengo el ujú, conocimiento básico de cómo funciona la estructura académica en otro país y no sé por dónde empezar. Si tú no tienes a alguien exacto. como quien te ayude o que haya pasado por esa experiencia, pues es muy complicada. Yo me acuerdo que en mi caso fue por Ujú. el amigo de una amiga que hizo la misma maestría que me dijo, oye, por cierto, está Ah, esta ok. beca, yo soy mexicano, yo la obtuve, ¿por qué no Ujú, miras y por qué no aplicas? Y así fue como hice todo el procedimiento, pero para esa época, más de pronto de la guianza que pudiera tener de parte de mi mentora en ese momento, ujú, era muy complicado. Mi familia tampoco sabía, mi hermana tampoco sabía, ujú, y claramente tampoco mis compañeros. Yo no creo que la universidad pues también ujú. se especializaba en cosas como política, derecho, que de pronto Ah, para estas claro. personas sí tenían muchos más Más recursos, recursos. claro, Ujú, pero para las personas de matemáticas o de ciencias, de pues la no, ciencia, no no. muchos. Ujú, Entonces, yo lo que veo hoy en día, sin embargo, es que una gran parte de la diáspora, al menos colombiana o latina en el exterior, que ha podido ujú. acceder a recursos académicos, económicos, está haciendo todo lo posible, uno, por compartir más y más información por las redes sociales, por ejemplo, Sí. Ujú, o en portales web, entre otras cosas, pero también están formando, que me parece muy chévere, estas redes desde ujú. donde ya personas con experiencia, senior o estudiantes que están en proceso de maestría, doctorado, están también convirtiéndose en los mentores de esta nueva generación de Claro. estudiantes y les están Ujú, diciendo, oiga, si es posible salir, ay, mire, acá están los recursos, o yo los puedo poner en contacto con algunos profesores, digamos, dentro de las claro. universidades donde hemos estado. Y yo Qué eso lo he bueno. visto cada vez creciendo y creo que es algo muy positivo que a los que nos escuchen Exacto. pues pueden tal vez mirar. Exacto. No, no duden en contactar a las personas en su red o buscar otras personas donde a ustedes les interese estudiar o obtener una beca. Y bueno, una vez que saliste de Colombia, que imagino que fue muy duro dejar la familia, dejar una vida allá. ¿Con qué otras barreras te enfrentaste para continuar con tu carrera, para mantenerte, para mantenerte en la carrera definitivamente? Porque me parece que y sobre todo lo tuyo, que es astrofísica y todo lo demás, es un sector donde realmente no hay muchas mujeres. Sí, claro, yo creo que son barreras Ujú, bien distintas. O sea, por ejemplo, el simple hecho de salir de Colombia a enfrentarme a un país con una cultura totalmente distinta, con ujú, un idioma totalmente distinto. Yo me acuerdo que cuando llegué a Austria, el idioma que se hablaba era alemán, pero hacía mis estudios en inglés. sí, Y yo decía, no, pues yo sé hablar inglés, pero claramente cuando me vi confrontada con la realidad de que otras personas hablaban con un inglés con un acento distinto o que yo no tenía claro, el vocabulario necesario para explicar cosas de matemáticas o que no necesariamente comprendía todo lo que se me explicaba en el idioma y todavía me pasa, ¿sí? claro, Am, yo creo que esa fue una de las primeras barreras con las que me tuve que enfrentar, el esa idioma. Ujú, barrera cultural y lingüística y también cultural en el sentido que
para mí también fue un choque ver como que de pronto las cosas no funcionaban igual que en Colombia, a pesar de que yo había tenido la experiencia de salir a otros países de Latinoamérica o de Estados Unidos, Ujú. pero pues aquí, digamos, las cosas eran distintas. Y yo me acuerdo que trabajar eso a la par de estar en una maestría Claro. totalmente sola, entre otras cosas, Sí. pues me acuerdo que era bien complicado. Tal vez la otra barrera, digamos que Ujú. son más personales, ¿no? Es la barrera de, bueno, ahorita estoy lejos de mi familia. Claro, no hay Y ese apoyo, digamos, ¿no? exacto. Ujú. Y crear como ese grupo de apoyo desde cero en otro país, en otro idioma, tampoco es fácil. Yo creo que No. cuando uno se Ujú. aventura a hacer una maestría o un doctorado, uno necesita muy fuertemente un grupo de apoyo que pueda, ¿no? Como acogerlo Exacto. a uno en momentos difíciles, porque no siempre va a ser uno como, ay, me salió la ecuación, ay, me salió el Claro. programa. Ah, pero ahí es como que yo decía, me quiero volver a Colombia porque esto no es lo mío. Claro, exacto. Y Justamente eso, por eso te decía esas ujú, barreras que no están relacionadas realmente a tu capacidad intelectual o a la inteligencia que tienes, pero sí que hacen mucho, o sea, ese soporte emocional, ese verse en otro país, entenderlo, entender las normas de sociedad y cómo comunicarse, las reglas, que claro. aquí son muy diferentes. Sí, y yo creo que la Ujú, otra, ya fue cuando empecé, digamos, mi carrera, que me acuerdo tanto una historia que alguien me dijo, pero usted fue ujú. como la cuota de mujer y latina, porque Mm, no porque yo tuviera como la capacidad claro. para haber Ujú, obtenido un doctorado o algo así, sino porque yo, esa era la percepción que tenía muchos de mis colegas hombres, soy la mm, cuota de la ujú. minoría, ¿no? Exacto, sí, sí. Y yo creo Como, que también ujú, como romper esa barrera, esos estereotipos de, no, yo estoy aquí porque me he especializado en esto y en esto y tengo tanta capacidad como usted para hacer estas cosas. Y yo creo que la exacto. última que últimamente realmente está muy cercana a mi corazón es, eh, digamos que hay una barrera, no sé cuál será la palabra correcta, pero legal slash política, ¿no? Es Ah, ok. Con esa, los esa, permisos. sí, exacto. Es Ujú, tiempo que últimamente he reflexionado al respecto y es tiempo que se nos exige a los estudiantes internacionales, ¿no? Rendir igual que los demás, pero cuando uno se pone a ver, nosotros tenemos que gastar un montón de tiempo en el proceso de la visa, recursos económicos para tener que viajar a otro país para aplicar, qué sé yo, a exacto. otro permiso, Ujú, y que también esa angustia de decir en qué momento se me acaba el permiso, no puedo aplicar un trabajo porque estoy en desventaja a comparación de las personas que son locales de acá o no claro, consideran que el exacto. idioma es totalmente perfecto. Yo creo que ese es otro tipo de barreras estructurales bien complicadas al traer estudiantes internacionales a otro país. Claro. Yo creo que la idea es que lo que yo he visto en Suiza especialmente, ¿no? Mm, Que lo que quieren sí te ayudan a los países en vía de desarrollo, los traen, les dan, los apoyan y todo lo demás, pero no quieren que se integren, mm. ¿no? Entonces, sí que estudien, pero que Sí, vuelvan claro. y ayuden a su país. Y los que quieren quedarse, bueno, o pagan la beca, Mm. ¿no? Bueno, y también como dices, ese problema de permiso, de quedarte, que ya tienes una desventaja porque no, bueno, acá el tema de los permisos, especialmente en Suiza, es un poco Bien complicado. complicado, sí. Sí, exacto. Entonces, como que no tienes esas oportunidades que tienen los locales, Sí, definitivamente. claro, pero yo creo que Pero también está algo relacionado con la salud mental, ¿no? Es como estar en esa sí, inestabilidad sí, y esa exacto. incertidumbre constante. Y yo creo que eso es algo infortunadamente muy Ujú. común de la academia, que tal vez las personas o no pueden como llegar a dimensionar realmente cómo es que se vive estando en esta atmósfera académica. Claro, exacto. Es complicado, pero bueno. Yo sé que tú eh, estás siempre, digamos, en varias organizaciones o asociaciones que están relacionadas a tu carrera. Estas asociaciones son internacionales. Cuéntame un poquito cómo va todo ese trabajo con las asociaciones acá apoyando tu carrera. Claro, bueno, no sé si te refieres a asociaciones académicas. Yo digo Sí, sí, que sí, justamente a esas. sí, bueno, yo creo que algo maravilloso que puedo hacer durante mi carrera es crear comunidad. Ujú, Y esa comunidad no necesariamente tiene que ser de astronomía, de astrofísica, que claramente pues parte del trabajo que hice en el doctorado, la maestría, involucraban que ujú, tuviera acceso a estas comunidades, a la sociedad,
Astronómica de Suiza o, bueno, los Ujú. consorcios de observación de pronto de los que participé, pero comunidades, por ejemplo, específicamente aquí en Suiza, me acuerdo que estuve en un retiro para estudiantes internacionales que Ujú. tuvieran como un background de minorías, ¿no? Ok. Ujú. Y yo me acuerdo que para mí ser activa como en ese tipo de comunidades realmente tiene muchísimo valor. Otra Ujú. comunidad en la que estuve parte, de hecho, como a consecuencia de lo que tú hablabas del spam de científicas que hice en Twitter, que podemos Sí, hablar sí, luego, sí. Sí, sí. fue el One Young World, que es la red Ujú. de jóvenes líderes más grande del mundo y que el año pasado me dieron una beca para asistir y que ahorita soy embajadora de One Young World. Y estuve rodeada no sé, premios Nobel, políticos, Wow. empresarios, personas a las que tal vez yo desde mi posición de académica diría, pues no, nunca voy a estar ahí porque estaría, pero cada vez veo más la importancia de tener como ese networking y construir ese tipo de comunidades. Y tal vez una Exacto. experiencia más cercana a casa es que tuve la oportunidad ya desde hace unos años de mirar qué otras astrónomas colombianas Ujú. habían en el mundo y nos dimos cuenta de que pasábamos de ver al mismo hombre en la televisión, en las noticias, hablando de Ujú. astronomía a Colombia, a darnos cuenta de que habemos más de 100 colombianas, desde profesoras, doctorados, maestrías, pregrados, en divulgadoras por todo el mundo. ¿Y por qué Imagínate. no las conocemos? ¿No? Porque siempre hablamos de la Exactamente. misma persona. Entonces yo creo que algo muy, muy bonito que he podido hacer es construir comunidad, no solamente en mi campo, pero en varios campos de Sí. liderazgo, de Ujú. mujeres, de empoderamiento, de minorías, y eso ha sido muy, muy, muy chévere. Qué interesante. Bueno, ahora, justamente como dices, ¿no? Esta promoción que necesitan las mujeres en la ciencia o mujeres en STEM. Bueno, para los que no nos están escuchando, STEM es el acrónimo para que agrupa todas las carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, he visto algunos datos, algunas estadísticas de un estudio que se hizo, de un estudio publicado y realizado por Alejandro Bello, que se titula Las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina y el Caribe. Es interesantísimo ver las estadísticas que se publican, porque dice que en el 2019 la tasa mundial promedio de investigadoras era de solo 29,3%. Esta también son estadísticas del UNESCO, y solo el 3% de los premios Nobel en ciencia ha sido otorgado a mujeres, ¿no? Se ha trabajado mucho en la igualdad de género, en el empoderamiento de las mujeres, em, y se ha logrado que en América Latina y el Caribe haya una paridad de 45% del total de las mujeres investigadoras, perdón, 45% del total de investigadores son mujeres, pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Y tú apoyaste también con una campaña, ¿no es cierto?, para que dar más visibilidad a las científicas. Cuéntanos cómo creaste la campaña, cómo se te ideó, en qué consistió. No, bueno, era una idea que de hecho había lanzado, esto pasó en el Ujú. 2022, a principios del 2022 para la conmemoración del Día Internacional de la Niña y la Mujer Ujú. de la Ciencia, en Sí, el 11 sí. de febrero. Ujú. Y para el 2021 yo había empezado como un hashtag, dije, bueno, aquí en Twitter, hashtag, numerales, tan de científicas, para ver qué Ajá. otras colegas, ¿no? Primero existían en la red como manera personal de quiero también conocerlas, pero pongamos perfiles de nosotras qué estamos haciendo y dónde estamos. Entonces, um, fue realmente en el 2022 que de un momento a otro miro y se Ujú. volvió tendencia por 3 días Sí, seguidos en Colombia, lo cubrió Forbes, lo cubrieron varios periódicos periódicos, sí, sí. nacionales Ujú. digamos, de importancia, hasta yo escribí Ujú. una columna de opinión al respecto. Y cuando miramos las estadísticas, alguien me decía, ¿te das Ujú. cuenta la dimensión que tuvo el alcance? Porque la comparaban con una campaña política, o sea, tuvo el alcance de una campaña política. Claro, Y imagínate, trending topic 3 días. decías, y entonces fue increíble que pusimos a hablar a todas las personas que encuentras en Twitter,
desde personas del área cultural, actores, músicos, políticos, periodistas, personas del común, de ver qué científicas habían en Colombia y en Latinoamérica. Sí, Y yo sí, creo que eso demostró varias cosas. Demostró uno, bueno, que la visibilidad es importante. No es que no existan científicas o que las mujeres no estén interesadas en la ciencia, pero que simplemente no las conocemos. ¿Y por qué no las conocemos? Es una primera pregunta que te puedes hacer. La exacto. segunda es cuando uno ve un panel, que es estos paneles conformados solamente por hombres, y si es que no conseguimos expertas, pues están muy equivocados. Exacto. No conseguimos expertas porque no hicimos lo suficiente para buscar esas expertas. ¿Dónde están esas expertas, no? Sí, ¿Qué sí, manera exacto. tenemos para curar esa información y ponerla en una base de datos para que, mira, acá hay una experta Ujú. en planetas de Colombia para hacer estas cosas, ¿no? Sí, vi Um, los posts de varias científicas y yo sí, también me enteré de muchas científicas siguiendo todo sí, claro. los blogs y sí, era increíble, súper Y yo bonita creo, la campaña. y yo creo que lo tercero, más allá Ajá. de la parte romántica de tenemos científicas, no solamente de las áreas naturales, pero también sociales, investigando en todo el Ujú, mundo, es por qué la mayoría están fuera del país. O sea, y esa creo que era ujú, digamos, mi takeaway message, como mi ujú. mensaje, ¿no? Claro, Que cómo le estamos fallando a las investigadoras y a los investigadores en general de que tienen que salir del país porque no encuentran los recursos para llevar este tipo de investigaciones aquí sí, sí. y que, como tú me planteabas al principio, qué tipo de obstáculos tienen que enfrentar en su propio país como mujeres haciendo ciencia Ujú, para, ¿cierto? Para obtener exacto. recursos, entre otras cosas. Y yo creo que eso fue muy interesante. Y el spam de científicas este año me estaban escribiendo por interno en Twitter como Ajá. @astrondrea, ¿qué pasó este año con el spam de científicas? Y yo tristemente como, bueno, estoy terminando el doctorado, estoy haciendo esto. No hay tiempo. Sí, pero sí vi muchos que quedó tanta Continuaron. recordación Sí, sí, sí. que continuaron, ¿no? Entonces eso me llenó también un poquito el alma Qué verlo. lindo. ¿Y qué otras puertas te abrieron esta campaña? O sea, ¿qué nuevos proyectos pudieron salir con de los resultados que obteniste? Sí, yo creo que personalmente tuve acceso, digamos, a algunos proyectos y también a muchos contactos. Creo Ujú, que por lo general, que son contactos que no solamente me benefician a mí, pero también a mi comunidad, ¿no? Como que sí. tengo muy presente cuáles son los y las periodistas que están haciendo periodismo científico, por ejemplo, Ujú, personas o de los ministerios que me dicen, bueno, en cualquier momento que podemos ayudar, ayudamos. claro. Eso también me llevó pues al One Year World, el año pasado al Reino Unido. Ujú, Y bueno, así, eso es de manera personal. Incluso por ahí estoy escribiendo un libro para niños, soy como la coautora de un libro qué para niños de lindo. término de astronomía que surgió también a partir, digamos, de Ujú, esto. Pero yo creo que también fue importante para las otras científicas que participaron porque fue una manera de reconocerse entre sí mismas, ¿no? Como que, oye, tú estás sí, también aquí en este país, en esta universidad, ven, yo también estoy haciendo lo mismo. Y exacto. ese de pronto fue un comentario común que escuché, ¿no? Como que ellas también fueron Ujú, capaces de construir redes y de conocerse, autoconocerse como una comunidad qué de mujeres lindo. científicas de Colombia y Y eso pues, apoyarse todas, ¿no? Y como dices, si están la mayoría fuera, de una mm, forma, todas apoyar también sí. a estudiantes colombianos para que Y puedan algo salir. interesante es, muchos me han también contactado diciéndome como, oye, yo no sé si tú entiendes el alcance del spam de científicas, pero después de que vi este montón de mujeres decidí empezar una maestría en tal cosa. Hace poco Wow. me contactó una periodista y me dijo, empecé a hacer una maestría en periodismo científico y decidí que para cerrar como parte de mi trabajo quiero hacer, no sé, como que hacer una nota periodística sobre tu trabajo porque tú fuiste la que me inspiró. Y yo decía, Claro. claro, no, yo no había pensado en este tipo de repercusiones. Entonces, nuevamente, yo sí creo que es muy importante eh, Ujú, vernos, ¿no? Como que reconocernos y exacto, mostrar que existimos. Sí, exacto. Yo creo que eso es sobre todo ver que hay posibilidades, ¿no? Que hay opciones y que no es fácil porque al final es mucho esfuerzo, pero se puede, sí, ¿no? sí. Se puede, es posible hacerlo. Qué lindo. Justamente con la revolución industrial 4.0 van a haber muchos trabajos que van a desaparecer, ¿no? ¿Cómo crees? Yo creo que eso va a impactar súper, va a ser un impacto grande también para las mujeres, porque todo va a estar relacionado con tecnología, todo va a estar relacionado con ciencia, los nuevos trabajos.
van a estar Mm. relacionados de una u otra forma con tecnología, con la ciencia. Entonces, ¿cómo crees que se puede reducir este impacto, digamos, en el sector de las mujeres sobre todo? ¿Qué les diría a Ah, esas mujeres qué les podrías decir a tu entorno, de esas mujeres de tu entorno que no tienen nada que ver con ciencia, con tecnología? ¿Qué les podrías aconsejar? yo creo que uno tiene que ver la ciencia como una herramienta, o sea, uno dice personas que no tienen nada que ver con la ciencia, pero la realidad es que todos y todas tenemos que ver con la ciencia, o Ujú. sea, desde que nos levantamos estamos utilizando la ciencia, nuestro celular está lleno de ciencia, la manera como funciona el GPS, cómo nos transportamos, cómo somos capaces de crear chips pequeñitos de, que nos permita tener celulares pequeñitos también, ¿no? Por ejemplo, Exacto. ahorita herramientas como ChatGPT, que está trayendo también todo este tema de Sí, la discusión de la inteligencia artificial, entre otras sí. cosas. Yo creo que esto cada vez está más y más en nuestras vidas. Entonces, todos y todas estamos, Ujú. digamos, sujetos a la ciencia y los avances que la ciencia tenga, ¿no? Medicina, puedo citar un montón de ejemplos. Claro. Um, entonces yo creo que uno no tiene que ver a la ciencia como algo de, ay, es que yo no entiendo matemáticas, las matemáticas son muy difíciles, por ende odio la ciencia. No, Sí, sí, realmente sí. es cómo podemos tal vez como aceptar la ciencia como parte realmente cotidiana de nuestra vida diaria. Exacto. Y uno de los consejos que yo daría hace poco reflexionaba y es, tenemos Ujú. que ver cómo no necesariamente tenemos que ser todos expertos en matemáticas o en astrofísica o en cohetes, Sí. pero Ujú. cuáles son esos vacíos en los que al tener, aunque sea un conocimiento básico de esas tecnologías y de esa ciencia, nosotros también podemos, ¿verdad?, como llenar. Me ponía a pensar Claro. cómo cada vez más y más personas se van a tener que preguntar sobre la ética del uso de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Sí, Entonces ahí hay todo un definitivamente. nicho, Sí, sí, hay sí. todo un nicho Mm. de tenemos que crear Ujú. reglamentación, políticas, entre otras cosas. Que estamos muy Eh, atrasados, ¿no? Sobre todo en eso, exacto, estamos demasiado atrasados. personas desde el punto de la parte política como tal, ¿no? ¿Qué tipo más de políticas puedan, se pueden crear para que más mujeres accedan a la ciencia a Ujú. través, por ejemplo, de, no sé, creación de tecnologías básicas o el estudio de tecnologías básicas, ¿cierto? No necesariamente que Exacto. tengan un entrenamiento de doctorado, maestría, pero que desde colegios tengas un entrenamiento de que te permita entender esto y aportar desde ciertos estilos, ciertos Exacto. sí, yo creo que existen Ujú. distintos como campos en los que al tener un entendimiento básico de la ciencia y la tecnología de los avances en este momento, sin Ujú. ir a la profundidad, yo creo que podemos estar contribuyendo, ¿no? Y Poco yo a creo poco. que es Exacto. más importante que nunca que tomemos también como, sí, es Más lo que te digo, conciencia. más Sí. conciencia, es parte de nuestra Sí, vida diaria. exacto. Y las carreras, seguimos hablando de las carreras de STEM, que son las profesiones del futuro, ¿no? Y, pero están los estereotipos relacionados a las carreras en STEM, ¿no? Decir, o sea, no, los hombres estudian más ingeniería o son científicos y las mujeres más al lado de salud porque son las que dan cuidado, son más propensas, ¿no? Es su carácter natural de cuidar, de dar cuidado a las personas. Eh, ¿Cómo crees que podemos, cuáles crees que son los factores que tendríamos que atacar principalmente? Esos factores pueden ser la religión, cultura, la educación o el factor económico. ¿Cuál tú crees que podría ser que tendríamos que mirar más? Yo creo que la cultura y la educación son bien importantes en el sentido Sí, que desde que somos muy pequeños se ha demostrado como que a la edad de 2, 3 años, niños y niñas muestran exactamente el mismo interés por construir, hacerse preguntas, la ciencia, las matemáticas, entre otras cosas, pero llega en ese exacto, momento en que empezamos a separarlos, que esto es un juguete para niña y este es un juguete para niño. Las exacto. niñas hacen esto, los niños hacen esto, ¿no? Y como Ujú. que desde muy, muy pequeños les estamos poniendo el chip de tú sirves para esto y tú sirves para Exacto. ello, lo Ujú. cual no significa que está mal. Claro que las niñas pueden ser, como tú decías, personas que provean cuidados. Los niños pueden ser ingenieros, pero porque la gente me dice, ay, no, hay que, ya lo que estamos diciendo a los niños es que ya no pueden ser, no, 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 pueden ser no. lo que quieran, pero también quiero decir Exacto. es, y Ujú. también pueden ser científicas, y también pueden ser matemáticas, y también pueden ser ingenieras, ¿no? Como, no Exacto. como se nos está diciendo desde pequeños. Entonces yo creo que parte importante de eso también es como de construir, ¿no? El formato de educación que también tenemos que capaz implícitamente por la misma estructura
bien Ujú. patriarcal, están esos Exacto. estereotipos muy fuertes en las aulas de clase, qué sé yo, en la vida diaria en nuestras casas, Ujú. entre otras Claro. cosas. Yo me Y, acuerdo, no, perdón, sigue, no, sigue, no, sigue. dime. Sí, ¿no? Que en mi casa, por ejemplo, bueno, no sé si en la tuya, Mm, que decían que sacaban a mi hermano de la cocina y decían, no, 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 los hombres no son para la cocina. No, mm. y mi hermano adoraba cocinar, adoraba estar en la cocina, ¿no? Exacto, y Y decían como, ahora él es el que más que todas, él es el que cocina y tiene una mano para la cocina, pero mm, fantástico. Y mi hermana mayor es ingeniera petrolera. Entonces mm, eran como dos polos así completamente diferentes, pero, o sea, esa era la idiosincrasia más o menos, ¿no? En la que crecí. Y yo después claro. también me fui a carreras en STEM, yo soy también ingeniera, y he visto que sí, que los role models y la motivación que Mm. te pueden dar otras personas también y mostrarte que no es difícil y que lo puedes hacer es súper importante desde muy temprana edad, Claro, ¿no es cierto? sí, yo creo Ujú. que entonces lo que decíamos, hay una parte cultural bien importante, sobre todo en Exacto, Latinoamérica, donde sí, están sí. estos roles de género supremamente marcados, y ahí no solamente tiene parte como la sociedad, la cultura, pero también, Ujú. digamos, la educación que recibimos Muy desde muy pequeños, temprana edad. sí. Y yo creo que, ¿cómo se arregla eso? Como tú decías, papá, van a pasar 300 años y seguramente en 300 años dirán, nos faltan otros 300 Sí. años. Pero Ajá, yo creo que parte de eso es tener conversaciones incómodas, ¿no? Y parte de esas conversaciones sí. incómodas es las que, por ejemplo, yo doy en Twitter y digo, no, porque tienen un panel, porque tienen un panel compuesto de hombres, porque en Ujú. este sitio solamente están hablando de estos temas, porque las mujeres no podemos participar. Y yo Exacto, constantemente me meto en estas conversaciones, pero son conversaciones incómodas que tenemos que tener y seguramente van a traer una exacto. reflexión de, oiga, es verdad, ¿por qué nos hemos planteado esto Ujú, por tanto tiempo y no lo hemos cuestionado? Y yo creo que esa parte de ser como autocríticos y también informarnos, ujú. educarnos, qué es la equidad de género, por qué es importante, qué es una cuota de género, por qué surgen Exacto, las cuotas de género. No solamente como que yo siento que mucha gente tiende a satanizar estas cosas, pero realmente nunca se ha sentado a pensar como, oiga, ¿y por qué entonces ahorita estamos dando cuotas de género a las mujeres y nunca se ha planteado y por qué solamente han tenido hombres en estos espacios, ¿no? claro, exacto. Yo creo que es hay mucho que hacer todavía, ya se ha hecho bastante, hay mucha Ujú, más, se habla mucho más de estos temas, pero definitivamente, según las estadísticas que vemos, estos estereotipos están súper marcados. O sea, aquí en Suiza, si tú ves carreras de sociales y de salud, la mayoría son mujeres, ¿no? ujú, Inclusive todos los que son profesores son aquí carreras de mujeres. Y después todo lo que es IT y todo lo demás, ingenierías, son más hombres. En el siglo XXI seguimos con esas estadísticas, o sea, es increíble. Y acá estábamos con un proyecto para justamente promover las carreras en STEM, que llevamos a los colegios un atelier para que construyan un juego eléctrico ujú, y así promocionar, ¿no? Y cuando terminamos este atelier, hay muchas niñas que dicen, no, sí, yo voy a estudiar algo así, yo quiero ser IT o yo quiero hacer esto. ujú. Entonces es súper emocionante ver que cuando entras al curso, a la clase, te dicen, ¿qué van a estudiar? Y uno, no, yo quiero ser jugador de fútbol. Otra, no, yo quiero ser peluquera, yo quiero hacer esto. Y al final del atelier, muchos niños cambian y es te llena mucho ese granito de arena que vas poniendo con este tipo de proyectos. Y el proyecto que tienes sobre el libro para los niños, ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale tu libro? Bueno, eso ya depende es de hecho ¿cómo te digo? Como una colaboración bien interesante. Ujú. Es un grupo de periodistas científicos que básicamente quisieron escribir una serie de libros y cada serie está, digamos, va de la mano con un científico o una científica. Qué lindo. Entonces ellos me llamaron como de, queremos que tú seas la astrónoma del libro de Ujú. astronomía, iba a ser un libro para niños y bueno, la idea era darles asesoría primero que todo, como que ellos Ujú. escribían el cuento y yo decía, no, pero es imposible que Marte tenga este tipo de Ah, características, ¿no?
Sí. Pero al final fue digamos, para mí también fue un ejercicio bien, bien interesante porque al final terminé Ujú, siendo la coautora porque yo también como que claro. dije, venga, me interesa, ¿qué tal si ponemos esto? ¿Y qué tal si Ujú. la historia dice esto y esto? Ay, qué Entonces, bonito. ahorita soy la coautora y bueno, ya Ujú. está como en trámite de, ya tenemos, ya lo vi. Sí, y ya depende de ellos, pero digamos que para mí Ujú, ha sido también muy enriquecedor como científica tener todas estas facetas de involucrarme en las redes ujú. sociales, en lo político, en la escritura, de cierta manera. Claro, Y, claro, porque nosotros nos imaginamos, o yo me imaginaba un científico cerrado en cuatro paredes, no, ¿no? Haciendo sus estudios y sus números y calculando y haciendo todo eso. y yo creo que eso es parte Pero del no. estereotipo que también tenemos que romper. La ciencia de por Exacto. sí ya es muy interesante, ¿no? Y no, los científicos no somos como el típico Einstein o que somos súper genios. Yo a veces tengo un doctorado en astrofísica y tengo que usar la Claro, calculadora para sumar cuánto es 10 más 10 porque realmente, claro. bueno, o sea, no soy capaz. Pero, Ajá. pero también somos humanos, ¿no? Exacto, sí, Y sí. no estamos como en ese castillo allá de no nos pueden hablar, Ujú, no hacemos, no, esto claro. no. Y yo creo que eso es importante también mostrarlo. Ujú. Ah, qué lindo. Cuéntame, ¿qué proyectos futuros tienes en cuanto a la promoción o justamente promoción de las carreras en STEM o ayudar a Colombia, digamos, de tu país, a ayudar, digamos, a que las personas que quieran o hacer más accesible, digamos, este tipo de información para que puedan tener em, acceso a la educación en carreras en STEM, por Claro, ejemplo? yo creo que como, como científica y tal vez como comunidad, Ujú, tenemos recursos muy limitados y un poder también muy limitado en el cambio que podemos hacer. ujú, Uno puede mentorar, uno puede compartir información, pero yo creo que si uno quiere realmente que haya algún tipo de cambio, tiene que hablar cada vez más abiertamente de ciencia con las personas que son capaces de tomar las decisiones ¿ves? Y ponerlas dentro de un país. ujú. Llámese Ministerio de Ciencia, llámese Ministerio de Educación, los políticos, las embajadas. Y yo desde hace un tiempo para acá estoy más y más interesada en todo lo que tiene que ver con la política de ciencia y con la diplomacia científica. ¿Cómo podemos utilizar a la ciencia como un mecanismo para Ujú, no sé, estrechar lazos con otros países, por ejemplo, ujú. de tener más movilidad de investigadores entre comunidades científicas en el exterior y nuestro país, por ejemplo. Y digamos que ese segundo paso que estoy dando después de mi doctorado, yo he decidido dejar, al menos por el tiempo, la academia como tal, investigación, y Ujú. cada vez estoy más involucrada en lo que tiene que ver como ya la parte más administrativa política de Ah, los ok. recursos de la ciencia. Ujú. Sí, Y sí. yo creo que es ahí realmente donde espero yo Ujú. que capaz de aquí a un año, unos años, pueda también, como te digo desde el principio, Ujú. armar comunidad y poder hablar de manera muy sencilla por qué es Ujú. importante la ciencia, invertir en ella Exacto. y poder eh, apoyar, pero también como asesorar a los que están tomando estas decisiones, a los policy makers, Ujú. para que tomen realmente las decisiones que tienen que tomar Claro. en cuanto a este panorama de CTI. Y sea más inclusiva también, ¿no? Ujú. Así. Y eso Bueno. se va a lograr Ujú. con políticas Ujú. públicas, con visión de género, con todas estas cosas, pero realmente si queremos pasar más allá de este primer paso, de la visibilización, Ujú. de la diáspora colombiana, latina, entre otras cosas, tenemos también que tomar nosotros Ujú. la iniciativa como científicos y científicas de decir, bueno, necesitamos realmente de que se hagan políticas públicas alrededor de esto y esto y esto. Claro. Y yo creo que ese es el segundo paso. Wow, qué bien. Mucho éxito en todo lo que emprendas de ahora en Gracias. adelante. Y es súper importante que sí, que la mujer en la ciencia, en STEM, esté mucho más representada también, ¿no? A niveles más altos para tomar justamente decisiones El como, techo de cristal. exacto, y justamente hacer todo el medio más, más inclusivo para todos. Bueno, Andrea, muchas gracias. Ahora llegamos a las preguntas de conclusión.
Y quiero preguntarte o saber qué es lo que te motiva día a día, qué es lo que te motiva a seguir, cuál es tu porqué o cuál es tu propósito, tu visión a largo plazo. Wow, yo creo que ese propósito y esa visión cambian constantemente. Entonces Ujú, ahorita estoy en esa crisis post-PhD de, bueno, ujú, ya algo que esperé por tantos años, que terminé un pregrado, una maestría, un doctorado y llega uno al cargo más, no al cargo, pero a la educación más alta, digamos, dentro de la academia y ahorita qué sigue, ujú. ¿no? O sea, Exacto. y, Ya lograste todo lo que te habías exacto, propuesto como hasta que dije, ahora. ya había Sí. esperado, y yo me acuerdo que el día siguiente después de mi defensa dije, bueno, ¿y ahorita qué hago? Ya, Ujú, ¿qué más sigue? Y yo creo que sí, todavía lo estoy buscando, ujú, pero digamos que algo que me motiva sobre todo es generar impacto y generar cambio, ¿no? Y generar cambio que sea tangible. Y yo creo que esa es la razón por la cual me ha llevado a salir de la academia ujú, y lograr de cierta manera desde, así sea como un granito de arena, aportarte que esas estructuras que para muchas de nosotras han sido tan difíciles para llegar a donde estamos, pues que ujú. las generaciones que están detrás de nosotros no les toque tan, tan aguerridamente Exacto. llegar allí. Yo creo que eso es lo que me motiva. Alguien me decía, pero Ujú, tú, ¿por qué estás dando la discusión en Suiza de, por ejemplo, que los estudiantes internacionales ujú, puedan tener acceso, aunque sea un año y medio de permiso de ujú. desempleo con un seguro de desempleo que uno paga dentro de sus estudios, si tú no vas a Claro. tener acceso a ello? Y yo le decía, sí, yo sé que yo no voy a tener acceso a ello, pero los otros estudiantes que van a ir de Colombia, yo no quiero que estén en esa incertidumbre Ujú, de no claro. saber qué va a pasar con su futuro académico profesional. Sí. Y yo creo que Ujú. eso es lo que me motiva, es cómo puedo hacer que este sistema sea mejor para los que vienen detrás de mí. Claro, súper importante también poner esas bases para que los que vienen después puedan seguir trabajando y mejorar, digamos, ¿no? No sé, esos términos de estudio y poder dar un paso a la vida laboral, pero, o sea, como dices, que no sea tan incierto, ¿no? Lo que Total. viene, sino Mm. tener unas opciones más. Ujú. Bueno, y dime cómo te motivas o cómo haces que tu día sea productivo. Tienes, no sé, ves al podcast, ¿cómo haces para Ese que es el sea secreto. 100% Ese es el secreto. Yo productivo? no creo de que sea totalmente productiva y yo creo que uno está tan acostumbrado, siento que también está esta cultura de que uno tiene que hacer y al 100 y al Sí, sí, doscientos sí. por ciento y uno está muy acostumbrado. Yo siento como que si yo no trabajo el 100 el 200% y siempre tengo algo para mostrar, me voy a sentir en Ujú, desventaja con alguien de pronto que es local y de pronto, no claro. sé, te puede mostrar algo más sencillo que yo. Yo siempre tengo que mostrar por qué tengo Ujú, digamos, como ese valor agregado para los trabajos, claro. ¿no? Ujú, Pero es una reflexión que un amigo me decía, pero no está ujú, mal tampoco como descansar, ¿no? Entonces ahorita estoy encontrando como ese equilibrio, pero yo digo que ajá, yo siempre, el default es que estoy ocupada, pero si tú me dices, vamos a hacer un podcast, te digo, ujú, dime cuándo, yo saco tiempo. claro. Sí, sí. Y es saco tiempo, pero también como que sacar tiempo para mí. Yo creo que uno Ujú, exhausto y totalmente quemado no puede hacer nada. Entonces es tratar de no, encontrar también un equilibrio de hacer sí, sí, cosas que sí. le gustan, hacer su trabajo, pero también tener tiempo para uno mismo. ¿Y has alcanzado ese equilibrio? O sea, ¿has podido alcanzar el equilibrio entre No, tu vida personal y tu parte laboral o de estudiante? No sé, yo creo que ¿cómo eso fue haces? también lo que me llevó a dejar la academia, ¿no? Ah, ok, sí, sí, sí. Existe una cultura muy tóxica en que si tú no estás 24/7 produciendo 10 artículos científicos, Wow. no vas a tener opciones, qué sé yo, estoy exagerando, ¿no? Pero no vas a tener opciones de llegar a ser un postdoc o llegar a ser un profesor. Y yo creo que no sé, es una cultura muy tóxica en ese sentido y yo espero que en este nuevo proyecto que empecé, de hecho, el lunes, un nuevo trabajo, pueda encontrar como ese balance entre hacer lo que he querido hacer o lo que he venido haciendo de promover todavía más el trabajo de ciencia dentro de las mujeres, dentro de las niñas, hacer un trabajo que todavía encuentro como políticamente satisfactorio para mí Exacto. y pues tiempo personal. Vamos a ver si lo logro o no. ¿Y tienes alguna rutina día a día para justamente hacer que comiences tu día con más energía, que puedas lograr los objetivos del día, que te propongas?
no sé, hacer No, ejercicio, Denise, yoga, no sé. no, Denise, yo creo que esa respuesta es bien poco satisfactoria para ti. Cuando yo la leía, yo decía, no, yo la verdad, que sí, bueno, capaz tengo que hacer más ejercicio y así, pero yo creo que tratar de empezar el día como con buena nota y como buena latina. Yo empiezo con música y siempre tengo música al fondo. Yo no sé, eso como que Sí, sí. me ayuda a poner. La Pero música no, o te da sea, energía. la música me da energía, sí, pero no, yo creo que parte como de mi educación doctoral y Ujú, científica ha sido tratar de ponerle como estructura a las cosas que hago y poner también como fechas a lo que hago. ujú. Y yo creo que eso me ayuda a tener como, no saber como si voy quedada en algo que estoy haciendo o no, Sí, entre sí. otras cosas. Y yo creo que eso en general es parte, digamos, que ya es tan normal Ujú. que no lo veo como algo nuevo que hago, ¿no? Ok. Entonces, pero tal vez Ujú. como tener esa estructura de un calendario y como tareas fijas en tal día y que para tal fecha Ujú. tengo que tener esto, yo creo que eso de todas maneras me Cumples, o ayuda. sea, sigues, eres bien Claro, disciplinada. pero Ajá, yo creo que también tener como flexibilidad también no está mal, ¿no? Y es algo que claro. es normal. No siempre las cosas salen como uno quiere en la ciencia. No, para nada. Oh, y cuéntame, ¿cómo lidias con el fracaso? Lo pongo en Twitter. No, literal. Yo siento que nuevamente parte de la cultura Ujú, académica siempre está muy enfocada en cuántas propuestas exitosas tienes, no sé, ujú, para pedir financiamiento, para pedir observación, por ejemplo, como yo, para mirar con los telescopios, ujú. cuántos premios te ganaste, cuántas becas te ganaste, y siempre estamos viendo como Mm, una cara positiva y la del éxito en la academia, ¿no? Que uno claro. pensaría a Ujú, este científico, a esa científica nunca le pasa absolutamente nada y solamente si yo no gano premios y ya en el primer año no tengo 10 artículos, pues no soy nada ni nadie ujú, dentro de la academia. Y yo creo que ser abierta, no solamente con los obstáculos, pero como las cosas malas que me pasan en la academia, en redes sociales, ujú. y también como en mi vida diaria, no sé, que he tenido que estar enfermo por una buena parte del doctorado, por ejemplo, y aún así tengo que ir a escribir artículos Claro. y decir abiertamente estoy pasando por este problema de salud durante mi doctorado Ujú, o este problema. En general, yo creo que empiezan a salir un montón de historias también de otros estudiantes diciendo cómo ujú. estoy pasando por algo muy similar. Y yo creo Exacto. que, nuevamente, yo creo que la palabra, si una de tus preguntas es cuál es la Ujú, palabra, tu palabra favorita, yo creo que es comunidad. Y yo creo que ujú, uno hacerse parte, conocerse como parte de una comunidad que está sufriendo algo similar o pasando por algo similar, yo creo que ujú. eso te ayuda también a decir como, oiga, esto es normal, hay que normalizar también los fracasos dentro de Claro. la ciencia. Entonces, yo soy, me pueden buscar en Twitter, @Andrea, pero yo Ujú, soy siempre súper abierta y yo creo que eso ha sido algo que la gente se ha ujú. identificado conmigo. Yo creo que ser vulnerable, ¿no? Vulnerable. Ujú. Exacto, y mostrar lo que estás sintiendo, porque como dices, nunca estamos 100% todos los días Mm, y es bueno reconocerlo, ¿no? ya. Reconocer que no. Bueno, yo también he estado estos meses, antes de presentar la tercera temporada del podcast, me tomé como 2, 3 meses porque estaba recuperándome de un fracaso. Mm, Ya voy a contarlo en algún episodio, pero necesitaba ese tiempo, necesitaba alejarme un poco también de las sí. redes Y y todo para poder. está bien. Exacto, y está bien, o sea, no Sí. es malo, Yo, necesitas un tiempo para ti yo también. me Ujú, pierdo de Twitter por meses y después vengo con una nueva claro, controversia, pero es porque sé que también necesito tomar tiempo para mí exacto, misma. Yo creo que eso es muy importante, cómo manejar también esas partes no tan chéveres, pero no tan chéveres, mm, exacto. Oh, muchas gracias, Andrea, muchas gracias por compartir en este episodio con todos nosotros, con toda la audiencia, y te deseo mucho éxito en lo que emprendas, a ver si podemos colaborar con algún proyecto para promocionar las carreras en STEM, que también eso me apasiona. Y bueno, pues ya estaremos en otra oportunidad para que nos comentes cómo te está yendo con tus nuevos proyectos. vale, muchísimas gracias, Denise. Y una de las preguntas que me habías escrito era si tenía un Sí. libro para recomendar. Y Espérame, sí, sí. es un libro súper delgadito, súper chiquito, Sí. pero que a mí realmente como mujer latina, Ujú, bueno, no sé si de color, pero dentro de la academia también me empoderó muchísimo, que se llama Community as Rebellion, como comunidad, como rebelión.
que es una guía de supervivencia para mujeres de color, se llama así, en la academia, de Lorgia Peña García, que es una académica latina en Estados Unidos. Y honestamente se lo recomiendo a todas y todos los que me están escuchando, que realmente puse algunas de sus citas incluso en mi tesis, porque son muy, muy poderosos, realmente que vale la pena. Gracias, mil gracias, pero sí me faltó también una última pregunta. Dime. ¿Qué aconsejarías a las personas que tienen muchas ideas o ideas brillantes, pero nunca las materializan? Wow, que no tengan miedo de contarle esas ideas a otras personas. Miren que, no sé si puedo ponerme como ejemplo, el simple hecho de yo escribirle un correo a una persona que pensé que era inalcanzable dentro de la ciencia realmente me cambió toda mi vida. Y no solamente mi vida, pero la vida de mi familia, que también pudo ser apoyada a través de que yo construyera, a partir de que yo construyera también un proyecto de vida alrededor de la ciencia, ¿no? Claro. Y fue no tener miedo de simplemente hablar de mis motivaciones, de lo que quería, de mis sueños, y pues igualmente entonces es una invitación de que ustedes no tengan miedo a hablar de sus ideas, de sus sueños con otras personas, porque bueno, así es como empiezan las cosas, ¿no? Entonces, ese es mi consejo. Bravo. Y cerramos con eso porque está preciosa esa frase, esa última frase que dijiste está súper motivadora. Yo soy así que sí, no hay que tener miedo definitivamente y hay que lanzarse e ir por todo. Al final uno no tiene nunca nada que perder. Como decimos en Colombia, sin mente. Exacto. Bueno, muchas gracias, Andrea. Un beso, un abrazo y estamos en otro episodio. Muchas gracias a ti por la invitación. Chao, chao, Andrea. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muéstranos tu apoyo dejando tus reviews y ratings en las plataformas en las que escuchas los episodios del podcast. Eso nos ayudará bastante a seguir creciendo. Toma acción y cuéntanos si el episodio te inspiró y qué lecciones recuperaste. Mándame tus comentarios y sugerencias para poder mejorar y seguir brindándote contenido de calidad. No olvides seguirnos en Instagram y Facebook. También te invito a visitar la página web del podcast www.reinventarseyemprender.com, donde encontrarás más información sobre los invitados y también promociones. Te invito a que dejes tu email para que no te pierdas ningún episodio del podcast. Y también te invito a compartirlo si crees que puedes ayudar a algún amigo, amiga o familiar que está pasando por un periodo o proceso de cambio en su vida y necesita inspiración o herramientas para seguir adelante con su proceso de reinvención y o emprendimiento. Muchas gracias nuevamente y hasta el próximo episodio.